Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría poder adorar el nombre del Señor una vez más. Así que en este día yo le invito a que donde sea que usted esté pueda levantar sus manos y confesar conmigo: Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos que todas las cosas en tu nombre son posibles. Amén. Y lo declaramos hoy. Señor, creemos en ti y sabemos que en cada situación tú siempre vas a estar con nosotros y siempre vas a estar sentado en tu trono, reinando en cada una de nuestras vidas.
que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre has sido fiel. Aunque no podamos ver tu mano, sabemos que tú estás ahí, Señor. Gracias por este momento de adoración. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas. Amén y amén. Bienvenidos, somos Ministerios Cosecha, una iglesia para la familia. Queremos presentarte los anuncios y actividades de nuestra iglesia. Empezamos los días lunes 7 de la noche aquí en nuestro templo, nuestra reunión de planificación y estrategias de liderazgo. Durante la semana nos reunimos en nuestras células de varones, mujeres y jóvenes Free Nation, donde compartimos un tiempo especial en la presencia de Dios. Te invitamos a ser parte de una célula. Que todas tus cargas y preocupaciones sean entregadas a Dios. Te invitamos a conectarte a nuestro Amanecer con Dios todos los sábados a las 6 de la mañana por medio de Zoom. Gracias por su atención. Visítanos todos los domingos a las 10 de la mañana para exaltar el nombre de Dios. Sé parte de la iglesia más alegre y visionaria de esta ciudad. 2025, el año de transformación. Queremos empezar en esta mañana una nueva serie. Aquí atrás usted lee, ¿verdad?, el título de la serie. Estaba pensando en Ecuador. ¿Qué es lo que vivimos aquí en Ecuador? Y creo que necesitamos un mensaje actualizado para nuestro país. Por ejemplo, escuchamos lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, que aunque es complicado, no se parece al que vivimos nosotros acá. Y si vamos para el Perú, para Chile, o si vamos para Europa, cada país tiene su presente, y nosotros estamos en nuestro presente. Y al pensar en esto, ya desde hace rato he querido compartir lo que se conoce como un mensaje, el mejor mensaje predicado que está en la Biblia. Se lo conoce como el Sermón del Monte. Jesús lo predicó, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Ahí está el Sermón del Monte. Pero ¿cómo me podía imaginar cómo predicaría Jesús el Sermón del Monte hoy, aquí en Ecuador, aquí en Santo Domingo? ¿Será que cambiaría algo? ¿O será que sencillamente lo aplicaría al momento, al tiempo que estamos viviendo? Leamos los primeros 12 versículos de Mateo 5. Se conoce, está en un subtítulo ahí en su Biblia, como las bienaventuranzas, ¿verdad? Se conoce como las bienaventuranzas. Y empecemos porque así empieza este mensaje, con estas bienaventuranzas. Y dice la palabra del Señor: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que por mi causa sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Amén. Suena bonito tal vez en el papel, pero cuando nosotros queremos entender y comprender, pareciera una contradicción en lo que Jesús está hablando con la realidad que muchas veces experimentamos. ¿Qué sucede en Ecuador? Si nosotros le preguntamos a un ecuatoriano, santo domingueño, guayaquileño, sierra, costa, oriente, no, sin importar eso, sencillamente a un ecuatoriano que le gusta el bolón, el encebollado, que le gusta la guatita, etcétera, etcétera, ¿qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo conseguir esa paz, esa felicidad aquí en Ecuador? ¿Cómo llegar a ser felices aquí en Ecuador? ¿Qué piensa usted que le respondería? ¿O qué piensa usted que se necesita para ser feliz? En otras versiones, la palabra bienaventurado la traducen como dichosos, y en otras le traducen como felices. Así que la palabra bienaventurado tiene que ver con ser dichoso, con la felicidad, tiene que ver con esa tranquilidad, con lo que la gente, el hombre, la mujer quiere y busca. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros y qué es lo que nosotros podemos pensar, anhelar, desear? Algunos posiblemente pensarán que pueden o llegarán a ser felices cuando consigan el trabajo adecuado, un trabajo seguro, algo que les provea lo suficiente para poder vivir bien juntamente con su familia. ¿Cuántos están de acuerdo? Otros posiblemente dicen la situación está muy complicada, muy difícil. Con estas extorsiones que muchos comerciantes han tenido que experimentar y vivir, mucha gente ha salido del país. Y como tal vez Estados Unidos se complica, se van para Europa o van para cualquier otro lugar, entonces muchos piensan que la felicidad, la tranquilidad, la van a encontrar el momento que migren a otro lugar, a otro país. Tal vez tienen un pariente, un familiar que está del otro lado, que les está contando lo bien que les va y que les dice, vénganse. Así sucedió conmigo cuando estaba yo cuando era un estudiante de la universidad. Ahí me hablaron, me conquistaron y todo lo demás, y me convencieron de que migrara de aquí, saliera de aquí, porque allá sí iba a lograr lo que aquí no podía lograr. Y tal vez otros, ¿verdad? Tal vez otros que tienen el trabajo seguro, tal vez otros que dicen, no, yo no dejo mi tierra, a mí no me llama la atención nada más. Otros tal vez dicen, yo creo que todo esto, la felicidad, la tranquilidad, el ser dichoso, va a llegar el día cuando la inseguridad desaparezca, que volvamos a vivir esos tiempos
cuando se dejaban las puertas abiertas, cuando nadie tenía que andar con el peligro de que le podían asaltar, cuando escuchaba una moto que se acercaba, nadie se escondía ni salía corriendo. Yo no sé, tal vez habrá otra forma como usted piensa, pero hablando de esos tres ejemplos, creo que muchísimo ecuatoriano cae en este lugar, en cualquiera de ellos. Pero Jesús rompe con esa lógica. De seguro en el tiempo de Jesús las cosas eran complicadas, difíciles. Ellos estaban siendo dominados por los romanos, el judío. Tenía que pagar impuestos extras al romano. Venían ellos y los soldados romanos abusaban de ellos y les obligaban a cargar sus cargas. Si alguien venía con una maleta, iba al mercado y había hecho la compra, llamaba a un judío y decía: cárgame esto. Y la ley decía que tenía que llevar la carga hasta 1 milla. Por eso en alguna parte del sermón del monte Jesús dice: si alguien te pide que le lleves su carga 1 milla, llévasela 2 millas. Jesús trae algo revolucionario, algo que iba en contra de lo que se está acostumbrado. ¿Cómo piensa el ecuatoriano aquí? Empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. No el pobre, sino pobre en espíritu. Mano, aquí el pobre en espíritu se lo considera lento. Tiene que ser vivo, vivaracho, compadre. ¿Qué le pasa? Le dice ahí, ¿verdad? Avívese, aprenda. Usted necesita calle. Algunos más que otros conocen otra terminología adicional. No, hermana, aquí él es del vivo. Y piensa la gente que ese es la forma de vivir. Así la pensaba yo hasta cuando salí del país y fui a otro país con otra cultura y tuve un choque cultural. Le cuento, ¿verdad? Había conseguido la licencia. Mi primer día de trabajo, recibí un trabajo manejando una furgoneta, tenía que llevar un producto, entregar en una tienda. El primer día de trabajo salía, no conocía la ciudad en Nueva York, porque solamente imagínense, ¿verdad? Tenía que ir desde Queens para Manhattan. Tenía 1 o 2 semanas de haber llegado, no conocía nada. Sabía manejar, pero no conocía nada. Entonces salí, hora pico, hermano, un trafical que había para cruzar el puente, el Queensboro Bridge, que salía desde Queens para Manhattan, y yo quería entrar allí. Entonces sencillamente miré que iba en esta dirección y miré que el tráfico iba para acá y que yo iba en la dirección contraria porque tenía que ir para este lado. Así es que hice lo que cualquier ecuatoriano haría. Entonces, en la primera oportunidad que tuve, viré a la izquierda, me metí al flujo del tráfico para agarrar donde yo me quería ir. Y ahí estaban los que dirigían el tránsito, ¿verdad? Ahí, que no son ni policías, sino que hay gente que dirige el tránsito. Y sencillamente, el momento que yo giré así, ¡pum!, me paró. No hablaba inglés, no sabía nada, no sabía por qué me paraba. Así que me paró, fui para allá, me dijo licencia, le di la licencia y yo solamente a lo puro ecuatoriano le decía: sorry, I'm sorry, no sea malito, jefecito, ya sabe, jefe.
La primera vez, es mi primer día de trabajo, mire, entiéndame. Ya le lloraba y él me quedaba viendo, no me entendía lo que yo le decía, ni yo le entendía lo que me decía. Cuando viene me da 2 boletas, me puso doble ticket por llorón. El uno por irme en contravía y el otro por virar donde no tenía que virar. Punto. Puro ecuatoriano. No me funcionó. Y ahí aprendí que allá no hay cómo sobornarlos y no hay cómo llorarles. Cuando te paró la policía te pusieron el ticket, man. Se acabó el lío. Y apagar se ha dicho. Voy a pelearlo en la corte, voy a hacer horas comunitarias, lo que sea. Pero el punto que le quiero decir es, nosotros pensamos que la felicidad se puede encontrar de alguna manera como la conocemos, como nos la hemos inventado y como pensamos aquí. Pero Jesús trae el pensamiento y nos dice: dichosos, alegres, felices son los pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren hacer las cosas correctas. ¿Cuántos de aquí quieren hacer las cosas correctas? Levanten la mano, bajen la mano. ¿Cuántos de aquí hacen las cosas correctas? ¿Cuántos de aquí pagan impuestos? ¿Me voy a entender? ¿Cuántos de aquí manejan al límite de la velocidad? ¿Cuántos de aquí? Bueno, mejor ya no digo más. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice: estos son los verdaderamente dichosos. Entonces podemos nosotros decir que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, de lo que nos puede dar el país, del trabajo, la familia, las relaciones, lo que sea, sino depende de nuestra relación con Dios y de vivir bajo los principios y valores del reino de Dios. Amén. Por eso, primeramente, quiero decirle que la felicidad del reino es muy diferente a la felicidad que pensamos encontrarla. No como el mundo la da, decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Pablo dice: cambien su manera de pensar, sean transformados en su manera de pensar. No se adapten, no acepten este sistema que nosotros vivimos en este mundo, sino sean transformados a través de la renovación de su pensamiento, de su entendimiento, para que puedan conocer la perfecta, la agradable, la buena voluntad de Dios. Mire lo que dice en otra versión: inmensamente felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino celestial. Inmensamente felices son los que lloran, porque serán consolados. Para poder experimentar consolación, ¿qué tienes que hacer primero? Llorar, sufrir. Así que si estás pasando por esa etapa de llorar, de sufrir, bienaventurado, feliz aquel que le toca pasar por esa etapa dura, difícil, porque alcanzará consolación. Pero no una consolación humana, sino una consolación divina, porque su confianza está en el Señor. Inmensamente felices los mansos, porque heredarán la tierra. Ahora nosotros, hermanos, en este país pensamos que hay que ser agresivo, hay que adelantarse a las circunstancias, no hay que dejarse de nadie. Pero Jesús dice: el manso, humilde, heredará la tierra. Inmensamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan, desean hacer lo correcto, ellos serán saciados. Este mundo celebra al fuerte, al rico,
al que logra imponerse, al que sale en la fotografía, al que grita más. Este mundo va detrás de la fama, del poder, de la riqueza. La gente lo busca. Se ha corrompido totalmente el servicio público y se piensa que buscar servir un trabajo para el gobierno es como recibir dinero fácil. Es para poder hacerse rico. Se ha corrompido totalmente el pensamiento. Si a usted le ofrecen un trabajo, yo me recuerdo haber hablado con alguien de la iglesia que le dieron un trabajo importante y lo que le dije es: ten cuidado, hermano, ten cuidado, porque si te lo dieron a ti, es posible que quieran manipularte, porque te miran joven, buen dato, ¿verdad? Pilas, ten cuidado, no te dejes vislumbrar, desviar. Gracias a Dios hizo caso. La gente lo cree, lo busca. Aún el cristiano cae en las garras de estos pensamientos. Jesús, en cambio, declara que la felicidad, la dicha, la reciben los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran. Y esto nos enseña a nosotros que los que reconocen la necesidad de Dios, los que sufren con esperanza, los que caminan con humildad, son los que realmente logran ser felices. Los que no andan escondiendo nada, los que no tienen por qué mentir, por qué ocultar, los que no tienen por qué engañar, por qué falsificar, los que no tienen por qué imponerse, son los que son verdaderamente felices, porque deciden vivir y convivir de la mejor manera. Es el ejemplo que nosotros recibimos de parte de Jesús. Escuchaba un testimonio de un joven aquí en Guayaquil, miembro de una iglesia, y lo he escuchado aquí también en Santo Domingo y en nuestra iglesia, y lo he escuchado en otros lugares también. Pero estaba escuchando esto, perdió su trabajo, ¿verdad? Y en lugar de desesperarse, decidió confiar en el Señor y decidió servir en la iglesia, darle más tiempo a la iglesia. Y de esa manera descubrió que su paz no dependía del cheque que recibía, sino dependía de haber puesto su confianza en el Señor. El Señor supo darle a su tiempo el trabajo que necesitaba. Nosotros tenemos aquí un joven que le dijeron sencillamente: si quieres conservar tu trabajo, tienes que trabajar el día domingo. Y sencillamente les dijo: puedo trabajar los 6 días de la semana y puedo trabajar el horario que usted quiera, pero el domingo no, porque el domingo voy a la iglesia. Y dijeron: entonces quédate con tu iglesia, a ver si en la iglesia te pagan. Así muchas veces encontramos nosotros que nos toca enfrentarnos en este mundo. El mundo nos quiere poner en balanza nuestra fe para ver si realmente nosotros tenemos una convicción firme en lo que nosotros creemos. Y no es en el trabajo, no es en esto, sino es en Dios. ¿Dónde tienes depositada tu confianza? La felicidad de este joven estaba en Cristo y no en el sueldo que recibía. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo? ¿Qué pasa cuando algo nos falla en el camino, una enfermedad, lo que sea? ¿Cómo reaccionamos a ello? Allí es cuando tenemos que aprender: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los pobres en espíritu, porque estos de aquí serán los que realmente alcanzarán la salvación. Dichosos, felices los que son mansos, porque heredarán la tierra. Amén. Sigue adelante en el verso 7
y nos muestra que la felicidad del reino tiene que ver con nuestras relaciones, con la comunidad. Nosotros no somos seres individuales, sino seres comunitarios. El ser humano está hecho para vivir en comunidad. Dios en el Génesis dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una compañera, le haré una ayuda ideal. Y empezó a buscar entre los animales y ahí no estaba. Hello, acuérdate de esto. No hay perrijos ni gatijos. No existe. No puedes tratarle al animalito como que si fuera tu hijo. Puedes quererlo, sí, pero sigue siendo un perrito. Amén. El que desea ser amigo, dijo Jesús, debe mostrarse amigo. Si te sientes solo, recuérdate, Adán se sintió solo también. Y Dios hizo el milagro y le dio una compañera ideal para él. Y cuando la vio y se la presentaron, dijeron: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Venga, mamacita. Bueno, me imagino, ¿verdad? Si era medio ecuatoriano. Creo que el colombiano también dice así, ¿verdad? El mexicano también he escuchado más o menos así. Pero bueno, el punto es de que la felicidad del reino está basada en la relación. Mira lo que es el verso 7. Inmensamente felices, quiero leerle en esta versión de acá, son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Inmensamente felices son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Inmensamente felices son los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que Jesús nos muestra en estos versos que la verdadera dicha, felicidad, está cuando compartimos, cuando estamos en comunidad, en familia. Por eso el Señor dice que bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No está bien que el hombre se aísle, se aparte de la comunidad. Nadie más te va a entender. Escúchame esto: en el mundo no te van a entender lo que tú necesitas, porque lo que el mundo ofrece no es lo que tu alma necesita. El único que puede satisfacer las necesidades de tu alma, tu corazón, de tu vida es Cristo Jesús. El único. Él nos conoce, dice la Biblia, que sufrió todo tipo de tentación para poder entendernos y poder ayudarnos. Allí en la comunidad es cuando podemos ser misericordiosos. Ahí es cuando podemos extender compasión, ayuda a los demás. Ahí es cuando nosotros podemos actuar con un corazón sincero. Podemos ser transparentes, podemos desearle el bien a las personas. Ahí es cuando podemos nosotros perdonar y recibir perdón. Ahí es cuando podemos nosotros buscar la paz con los demás. Lo que las asociaciones están hablando de querer hacer en Ecuador, eso no es buscar la paz. Querer cerrar las calles, crear caos y todo lo demás, eso no es buscar la paz. Ellos no están pensando en el ecuatoriano. Nosotros deseamos trabajo y las facilidades para llegar, ir y venir del trabajo.
y no que tengamos que hacer malabares para poder llegar. Nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña como Santo Domingo, pero aún así se puede volver un caos. La gente puede volver un caos. Qué difícil es cuando un vecino decide hacer una fiesta y poner un parlante a todo volumen y estar ahí hasta la madrugada, amanecerse y todo lo demás. Y aunque usted llame a la policía, lo que le dicen es: ¿está dentro de la casa? Sí, pues no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Les digo. Me imagino que hay leyes que dicen que hasta ciertos decibeles de volumen o hasta ciertas horas de la noche, porque todo el mundo necesita convivir. Entonces la Biblia dice: bienaventurado, dichoso el que procura la paz. Así que cuando tú vivas y camines y te muevas en este mundo, piensa que no eres solamente tú el que vives en este mundo y respiras este aire, que hay mucha gente alrededor que también vive aquí. Piensa en tu vecino. No tires la basura para el lado del vecino. Piensa que, ¿verdad?, la otra persona puede haber tenido un mal día y por eso anda todo así, y no reacciones violentamente. ¿Por qué? Bienaventurados los que buscan la paz, el pacificador. Dentro de la familia también se vive. Entonces Jesús nos habla y nos dice que la misericordia nos abre unas puertas de esperanza. La pureza de corazón genera confianza. La paz transforma las familias, las comunidades y nos ayuda a vivir mejor. Y eso trae alegría, felicidad, paz a tu vida, a tu corazón. ¿Qué necesitamos en Ecuador, en Santo Domingo hoy en día? Exactamente esto: aprender a vivir en comunidad, ser amigos, ayudarnos unos con los otros, entendernos, hablarnos con respeto, perdonarnos, etcétera, etcétera. El reino de los cielos nos invita a construir relaciones basadas en amor. Por eso el fruto del Espíritu es amor, en el perdón, en la integridad. Esto es importante para que nosotros podamos vivir y cambiar la historia de nuestro país. Escuchaba de una hermana habían salido al mercado con uno de sus hijos. Llegaron unos asaltantes, se pusieron violentos y en medio del forcejeo, porque querían llevarse el celular, se les fue un disparo, alcanzaron al chico y lo mataron. Un joven. La madre obviamente pues sintió todo el dolor de la pérdida de un hijo y muchos pensamientos le vinieron a su cabeza. Cuenta ella, pero allí cuando estaba en la intimidad y queriendo reclamarle a Dios la injusticia, decidió algo. Decidió dejar de alimentar su odio, el deseo de venganza. Y ahí, en medio de ese dolor que sentía, decidió perdonar, tratando de entender que tal vez estos muchachos no tuvieron las oportunidades que su hijo tenía de asistir a una iglesia, o fueron criados en hogares disfuncionales, o qué sé yo. El punto es de que no estaba de acuerdo con lo hecho, sino que estaba dispuesto a perdonarles, seguir adelante, y se unió a un ministerio que se dedica a ayudar a las víctimas de violencia.
La gente en su barrio no lograba entender la actitud de esta mujer. La gente en el barrio quería con sus palabras alimentar el odio, el deseo de venganza, la insatisfacción, la queja y poder echar la culpa, qué sé yo, a alguien más, al gobierno o cualquier cosa, tratar de encontrar culpables de todo esto. Pero su actitud había cambiado. El amor, el perdón, la misericordia, la mansedumbre hizo el efecto, y muchos se acercaron a Dios, empezaron a ir a la iglesia con ella y empezaron a servirle al Señor. Porque ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese es el poder del amor. Amén. La felicidad de Dios o la del reino es eterna. No es solamente para este momento, este tiempo, los años de vida que tengamos. Hermano, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Hay gente que vive pocos años y hay gente que vive muchos años. Mi querida madre tiene varios dichos, y entre uno de los dichos que lo escuchamos todos los que estamos alrededor de ella últimamente es: ya van a llegar a mi edad. Y todos decimos: ay, igual, está bien difícil eso, mamá. Digo, está por cumplir 92 años. Yo no sé si voy a llegar allá. O sea, wow. Ninguno nos atrevemos a decir: sí voy a llegar a esa edad, hermano, porque no sabemos. Algunos sí llegan y pasan, otros no. Por eso tenemos que aprender a disfrutar el hoy, porque el mañana no está asegurado, hermano. En esta tierra, quiero decirle. Pero en Cristo la felicidad es eterna. Mire lo que dicen los versos 10, 11 y 12 en esta versión: inmensamente felices son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino celestial. Inmensamente felices serán ustedes cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal, de mentira contra ustedes por causa de mí. Dice Jesús: alégrense, gócense, pues su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. El mundo, este mundo que vivimos, cree que el ser perseguido, el ser rechazado, el ser tildado, el ser aislado es sinónimo de fracaso. Pero Jesús dice que es un honor, especialmente cuando es por causa del Evangelio. Cuando tú le hablas de Cristo a una persona y esta persona se burla de ti, o esta persona te rechaza, o esta persona hace algún comentario que puede llegar hasta ser ofensivo, recuérdate estas palabras: dichosos, porque tienes un galardón, no en esta tierra, pero sí en el cielo. Tienes una recompensa por el sufrimiento, por el vituperio, por la burla, por lo que te han ocasionado. Muchas veces, así como la esposa de Job, cuando se llega a perder la fe, se convierten en enemigos de la propia familia. Y no estoy hablando de la mujer, estoy hablando del hogar, del cónyuge, ¿verdad? Puede ser hombre o mujer, pero en este caso la mujer de Job le decía: maldice a Dios y muérete. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí que la iglesia, que gloria a Dios, que aleluya, que todo lo demás? Ya, mira todo el mal que tu Dios nos ha causado. Amargura en el corazón. Y podemos encontrarnos en el camino a personas que se congregaban con nosotros y sufrieron algún tipo de desilusión. Puede ser de parte del pastor o pastores, de parte de los líderes ancianos, diáconos, de parte de los líderes, de parte de los de alabanza,
de parte del ujier que le da la bienvenida, de parte del joven, la jovencita que está aquí, de parte de cualquiera. Y es tan duro lo que sucedió que se aparta de la iglesia, se aleja de la iglesia. Y siempre les digo, ni por resentimientos, ni por trabajos, ni por nada, no dejes ni tu privilegio, no dejes la iglesia, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar en la relación con Dios, no dejes tu lugar en la mesa que el Señor te prepara, porque dichosos son los que reciben esta clase de vituperios. Recompensa grande tendrán. Alégrense, gócense, ¿verdad? Jesús dice: es un honor ser perseguido por causa del evangelio. Los declara bienaventurados, dichosos a los que sufren por la fe. Él les dice, les habla de galardón. Recuérdate esto: la verdadera felicidad no se termina en esta vida, sino que se extiende a la eternidad. Estamos hechos para la vida eterna. Allá vamos a pasar por la eternidad. Estos pocos años que estamos aquí, pueda que no nos vaya como nosotros quisiéramos, pero allá el Señor está preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros podamos estar con Él para siempre y poder entonces disfrutar de la relación perfecta de Dios con sus hijos. Amén. Tenemos que saber que somos eternos, que ese es nuestro, no somos extranjeros, peregrinos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos que saber eso y vivir con esa mentalidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Santo Domingo puede ser lo peor, Ecuador puede ser lo peor, pero esta no es el lugar que te corresponde. Tienes una patria, una nación celestial, tienes una ciudadanía celestial. Piensa de esa manera y disfruta lo que tienes aquí, y te va a ayudar a soportar. Y dice el Señor: alégrate y gózate en esto. Unos estudiantes en la universidad, cristianos ellos, me sucedió a mí cuando estaba en la universidad. Pertenecía al grupo estudiantil para Cristo Alfa y Omega, pero estoy hablando aquí de otros estudiantes cristianos que igualmente se pusieron de acuerdo, ellos, así como nosotros lo hacíamos en mi tiempo, para predicar en la universidad, en los patios universitarios del Evangelio de Cristo. Ahí sabía llegar yo, ¿verdad?, hacerle conversación a alguien que no conocía, y le decía: ¿has escuchado alguna vez de las 4 leyes espirituales? Y obviamente me decían que no. Y entonces empezaba: mira, la primera ley dice que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y le presentaba los versos de la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la segunda ley dice que hay un gran problema, que es el pecado del hombre, que causó una separación entre Dios y el hombre. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, que todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y la tercera ley dice que hay solución. Dios mismo se encargó de darnos la solución, y esa solución la recibimos a través de Jesucristo. Él es el puente que nos une, el que puede hacer posible que esa separación desaparezca y nos acerca a Dios, y nuestros pecados pueden ser perdonados. Y la última dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Él entrará a esa persona para poder tener comunión con la persona. ¿Te gustaría orar para recibir a Cristo en tu corazón? Esa es mi manera de compartir la palabra. Ahí en la universidad, y estos jóvenes haciendo algo similar, empezaron a ser ridiculizados.
por defender la verdad y la integridad, porque empezaban a sacarles sus teorías de igualdad de género, sus teorías, ¿verdad? Humanistas, progresistas y todo lo demás. Pero Jesús afirma que son bienaventurados, dichosos, porque la verdadera recompensa no viene de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Dios es quien te recompensa por cada obra, por el evangelio, por el reino, por su causa en esta tierra. Él dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que para terminar, tenemos que primeramente aprender a depender de Dios. En los tiempos de crisis, que debemos hacer es orar más, preocuparnos menos, orar más, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ponerle confianza a las promesas de Dios y buscar la paz que ofrece el Señor y no la que el mundo da. Segundo, debemos que aprender a practicar misericordia, ayudar a alguien que lo necesita. Extiende la mano a un necesitado y vas a ver cómo hay alegría, satisfacción en tu alma. Aunque estemos pasando necesidades, date esa oportunidad. En lugar de quejarte, ayúdale a alguien. Como aquella viuda que con lo último que tenía le dio de comer al profeta. El reino se vive con gestos de amor y compasión, perdón, aceptación, de amistad. Tercero, siembra paz. Sé un pacificador, una pacificadora. Deja el chisme de lado y empieza a unir personas y no a separar personas. Amén. Si alguien se equivocó, habló, dijo, hizo algo, no le vayas a contar a la otra persona, porque produce separación. Habla con esta persona y dile: no está bien lo que hiciste. Busca una solución. El Ecuador está lleno de violencia, de resentimiento social, de amargura. La gente se matan buscando por un territorio, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un caos diario que vivimos. Seamos pacificadores dentro de la familia, dentro del barrio, dentro del trabajo, en nuestra ciudad. Respondamos con gracia, donde que otros responden con odio, con violencia, con altivez, con desprecio. Siembra la paz. Por último, mira lo eterno. No eres ciudadano de esta tierra, eres ciudadano del cielo. Las pruebas son temporales. La verdadera recompensa está en el cielo. Esto te va a dar esperanza y te ayudará a mantenerte firme y seguir adelante sirviéndole al Señor. Solo la felicidad que Cristo ofrece es la que vale la pena, y esta no se compra ni se negocia. Sencillamente se la vive. Es una vida que trasciende, una vida que va más allá de los problemas económicos, de las diferencias políticas, o de la inseguridad que podamos vivir. La felicidad que la palabra de Dios, que el reino nos ofrece, va mucho más allá. Jesús nos invita a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. En medio de la crisis que podamos vivir, cada uno vive de diferente manera, pero confiemos que la última palabra la tiene el Señor. No seamos tampoco osados pensando de que a mí no me va a llegar el mal, porque le dice que nos vistamos de la armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Así que el día malo le puede llegar a cualquiera, pero tampoco no estés esperando que te llegue lo malo. No estés pensando de que, ay, es que me va a pasar algo malo. No, porque hay poder en la boca.
que tu boca salgan palabras de bendición y de esperanza. Amén. Y termino con esta pregunta: ¿dónde estás edificando tu felicidad? ¿En los pasajeros de este mundo o en la roca firme y eterna del reino de Dios?